Colombia hoy la decisión del Ministerio de Hacienda de suspender, de congelar, de bloquear parte de su presupuesto por un tema de caja y por un tema estrictamente fiscal. Señor Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ministro, bienvenido a Blue Radio, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Néstor, saludos a la mesa de trabajo de Blue Radio. Ministro, esta decisión pues es muy técnica. ¿Usted quisiera explicarle a los oyentes de Blue qué está pasando, cuál es el sentido, qué lo lleva a tomar esta decisión de suspender el giro de recursos a las entidades del Estado? Creo que estamos hablando de casi 300 billones de pesos. Bueno, entonces, con precisión, tenemos un problema identificado ya de que hay dificultades de recaudo, no vamos a completar la meta del año. Al tener la previsión de que no se va a completar la meta del año y además la decisión de la Corte Constitucional de no autorizar la no deducibilidad de las regalías, significa que nos abre un boquete en materia de ingresos. Eso lo tenemos que ajustar por el lado del gasto. Es decir, que lo que significa hasta ahora, el presupuesto no está totalmente financiado, hay que hacer un recorte en ese presupuesto. De manera preventiva, lo que hoy tiene el funcionamiento del Estado es de que ya están expedidos CDPs, certificados de disponibilidad presupuestal, por más de 200 billones de pesos. Queda por expedir CDPs por el resto. En este momento, cuando tenemos que identificar el recorte, lo tenemos que hacer sobre eso que no tiene certificados de disponibilidad presupuestal expedidos. De manera preventiva, hemos suspendido la expedición de nuevos certificados de disponibilidad presupuestal hasta tener claro el panorama del recorte, que lo debemos tener listo de aquí al martes, y inmediatamente después autorizaremos a todo el mundo para seguir desarrollando la expedición de certificados. Por ahora, los que están expedidos están vigentes y el programa de pagos en PAC está también vigente, de tal manera que no hay ninguna suspensión en las actividades normales del Estado. Okay. Ministro, esta decisión de suspender certificados de disponibilidad fiscal, ¿usted espera restablecerla la semana entrante? Sí, señor. Una vez salga expedido el decreto que autoriza todo el recorte, que tiene que pasar por un Consejo de Ministros. Sí. ¿Y de qué tamaño de recorte estamos hablando, ministro? Estamos hablando de un recorte alrededor de 20 billones. ¿20 billones? Sí. Eso básicamente es mucho más de lo que se recoge en una reforma tributaria. Es que la reforma tributaria finalmente nos la gastamos pagando el déficit del FEPEC. En última instancia hemos hecho varias reformas en Colombia pagando deudas contempladas como deuda y deudas que no aparecen en los indicadores, pero que terminan siendo también deuda. El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es una deuda que fue la que terminamos pagando en la práctica con las reformas tributarias. Ministro, si no se hace esta suspensión de los certificados de disponibilidad fiscal, si no hay recorte del presupuesto de esos 20 billones que usted está anunciando, ¿qué pasa con las platas públicas? ¿Qué pasa con la economía de Colombia? Que el mensaje importante es, tenemos que sincerar las cifras, las cuentas de la nación, tenemos que sincerar las cuentas de cuál es la deuda real, en dónde está establecida y cómo garantizamos la sostenibilidad fiscal del Estado. Ministro, 20 billones de pesos es una cifra muy grande y ustedes, me imagino, la tenían contemplada para muchas cosas. Más allá de la cifra, ¿qué se va a recortar? ¿Qué programas sociales? ¿Qué proyecto de infraestructura? ¿Qué vigencia futura? No sé, ¿qué en la práctica se va a ver afectado? En este momento estamos mirando los rubros a donde tenemos que hacer ese recorte, pero en principio la idea no es recortar programas sociales ni recortar los programas de gobierno. Es buscarlo en aquello que siempre existe, que son otro tipo de programas a los cuales uno puede decir esta no es exactamente la prioridad del momento. Sí, ministro, si me permite la expresión, 20 billones de pesos es un desfase o un descache enorme. ¿Estamos de acuerdo? Es un desfase que efectivamente está reflejado en lo que no se va a recaudar. Sí. ¿Y por qué llegamos a esta situación de crisis de un descache de 20 billones de pesos?
Es un proceso que tenemos que evaluar porque evidentemente las metas de recaudo que estuvieron planteadas fueron excesivamente optimistas. Hoy estamos afrontando la situación de que no se van a lograr, pero además de eso contribuye la decisión de la Corte Constitucional que nos quita casi 7 billones. Sí, pero 7 billones en total, eran al año 4 billones de la deducibilidad de regalías, ¿cierto? Sí, pero para este año eran 7, porque es lo que se recaudó por retenciones el año anterior y lo que no se recauda este año. Ok, 7 allí y los otros 13, ¿de dónde sale ese hueco de 13? Son diversas razones, entre otras la mala percepción de cómo se manejan los litigios en Colombia, que es una, digamos, potestad del Consejo de Estado y que no tenía que haberse llevado al Congreso. Sí, ministro, eso es un vainazo al saliente director de la DIAN, me parece, ¿no? No, señor, realmente es un proceso de mirar cómo se están construyendo las cifras y con el nuevo director vamos a hacer una evaluación de la reforma tributaria y sus resultados. A propósito del director de la DIAN, ministro, ¿usted le pidió al presidente Petro la cabeza del director de la DIAN? Eso es una decisión del presidente, Néstor, no es mío. No, yo sé, pero si esta entrevista ha girado en torno al bajo recaudo, a que hicimos las cuentas de la lechera y que ustedes de público conocimiento, ministro, no tenían la mejor relación con el director de la DIAN, con el doctor Reyes, le pregunto, pues con todo el respeto, si usted le dijo al presidente trabajar con él es imposible. Yo lo que hice fue sugerirle nombres y él tomó la decisión. Eso quiere decir sí. Ministro, el presidente anoche, yo no sé si usted lo vio, dijo, de agricultura no se va a tocar un peso. Y yo creo que de aquí en adelante van a aparecer muchos sectores de inversión social que le van a pedir, a mí no me toque. ¿Con qué criterio va a hacer usted un recorte en el presupuesto de 20 billones con B? Eso va a ser una decisión en el Consejo de Ministros, entonces va a ser concertada. Efectivamente todos van a pedir que no los toquen, pero todos ya saben, porque esto ya se trató en un Consejo de Ministros anterior, que esto hay que hacerlo y entonces el punto es cómo lo vamos a concertar. Ministro, hoy con el problema encima, ¿qué reflexión queda para el gobierno nacional sobre tantas voces que en su momento pues dijeron, hombre, el gobierno está sobreestimando los ingresos, este tema de las regalías, eso se les va a caer, ministro, no cuenten con la plata de los litigios, gobierno, ministro? ¿Qué reflexión hay hoy en el gobierno nacional? Que empiezan a contar con una plata que finalmente no se pudo recaudar y pues después de eso se tiene que tomar una decisión tan estricta. Sí, esto fue una estimación que se hizo desde finales del 22, cuando se aprobó la reforma tributaria y después nos tocó empezar a revisar hasta dónde se estaban logrando. Este es el momento de aterrizar las cifras reales de recaudo. Sí, ministro, ¿fue tal vez demasiado optimista o se hicieron las cuentas de la lechera con el tema de los recaudos de impuestos por vía judicial de la DIAN? Haber incluido ese rubro, esos 10 billones de pesos, hoy, viéndolo en perspectiva, ¿fue un error? Eso se puede finalmente obtener, pero el mecanismo es el que quedó mal planteado, porque no era un tema de llevar arbitramiento, sino que es una potestad del Consejo de Estado. Entonces lo que tenemos que pedirle al Consejo de Estado es que desarrolle más ágilmente los procesos. Sí. Ministro, usted dijo hace un momento, la plata de la reforma tributaria se fue mayoritariamente ¿en el qué? ¿En el fondo qué? En el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Sí. Esa deuda quedó... Ese es el FEPEC, ¿no? Ese es el FEPEC y esa deuda la estamos cerrando y fue muy grande. En la práctica, el año pasado le pagamos a Ecopetrol por ese concepto 26 billones, de un déficit que fue en el 2022 de 37 billones, y estamos pagando este año 20 billones de pesos. Ahí están los 20. Sí, pues ahí está la plata. Ministro, sé que el presidente Petro tuvo unos compromisos políticos en campaña, dijo, hay unos asuntos complicados, incluso de gobierno. El hecho de no subir el precio del diésel incide en el hueco fiscal hoy que tienen que tapar de emergencia de esta manera. El compromiso fue empezar a cerrar el déficit del Fondo de Estabilización. Ya lo hicimos con gasolina, queda pendiente el diésel y estamos
mirando el mecanismo como lo vamos a cerrar. Sí, eso quiere decir, ministro, ¿será inevitable subir los precios del diésel en Colombia, tal y como está la situación? Tal como está la situación, es imposible que el Estado siga manejando unos subsidios que no corresponden a los subsidios sociales. ¿Y qué va a hacer usted con, es decir, usted toca precios diésel y de inmediato, en 5 minutos, los camioneros le anuncian paro y bloqueos, ¿no? Y los taxistas. Sí, pero están sobredimensionando el tema porque ellos transportan todo tipo de bienes y no alimentos y asumen que todo lo que transportan siempre es alimentos. Sí, pero ministro, ¿hay alguna posibilidad real de que usted comience a reajustar precios diésel para evitar los subsidios y ayudar a salir de esta crisis? Por lo pronto va a salir un decreto de grandes contribuyentes, de grandes consumidores de diésel, en los cuales no hay ningún producto sensible de la economía colombiana, y vamos a volver a examinar el tema de cómo hacemos un ajuste en el precio del diésel, que lo queremos hacer concertado. Sí, pero va a salir un decreto, no le entendí, un decreto de grandes consumidores de diésel, ¿dice usted? Sí, señor. Todos los que consumen en Colombia más de 20.000 galones de diésel, ellos van a entrar a tener precio actualizado. Sí, precio actualizado quiere decir, ¿va a subir para ellos? Sí, va a subir para ellos. ¿Y cuánto va a subir, ministro? En principio tiene que ponerse en concordancia con el precio internacional, entonces estamos mirando hasta dónde va este decreto. Sí, pero 20.000 galones por empresa, por camión, 20.000 galones ¿de quién? 20.000 galones por empresa. Sí, si una empresa dice, usted consume más de 20.000 galones, ¿para usted sube el precio del diésel? Sí, señor. Están exceptuados los transportes masivos y está exceptuado las regiones no interconectadas que consumen mucho diésel. ¿Y eso quiere decir quiénes mantienen el subsidio del diésel, ministro? En realidad, en general, a los que van a llegar con este decreto son las petroleras, las de carbón, las que transportan en grandes camiones que están manejados por diésel. Son grandes empresas que desarrollan su propia logística. Sí, ministro, en el pasado, usted lo sabe mejor que yo, crear tarifas diferenciales ha sido muy complicado. Lo intentaron para los taxistas, ya lo intentaron el año pasado para transportadores de carga. ¿Qué lo hace pensar que en esta oportunidad va a ser diferente? Que este grupo de grandes empresas tienen claramente establecidos sus mecanismos de acopio. Ministro, ¿ese incremento en el diésel va a ser, como dicen en el billar, de una tacada, 5.000, 6.000 pesos, o va a ser progresivo como en el caso de la gasolina? También tiene que ser progresivo, como en el caso de la gasolina, no puede ser de un momento a otro, y lo queremos es concertar. Sí, pero sería solamente, ministro, para los grandes consumidores de ACPM, de diésel, o vendrían también los pequeños consumidores, digamos, en algunos casos el transportador, el de bus intermunicipal eventualmente, o un camión, señor, vehículo de carga. Sí. No, en este caso de grandes consumidores son solamente las empresas grandes que ya están perfectamente reconocidas, identifica que tiene su propia logística. Vale. Ministro, sí, usted ministro, en esta entrevista, Paola, perdóneme, ha anunciado dos decretos, ¿cierto? Uno, para restablecer los flujos a partir de la semana entrante, después de suspender los certificados de disponibilidad, y otro, este tema, con aumentos de precios de diésel. Todos en la misma dirección de hacer frente a la crisis de caja que tiene el gobierno, si le entiendo bien. ¿No es verdad? Todo está dirigido a garantizar la sostenibilidad fiscal de ¿Hay algún otro decreto que venga en camino? No. ¿Estos son los dos gruesos? En el Congreso está tramitándose el proyecto de cupo de endeudamiento y pues de eso podemos hablar con más despacio, más hacia adelante, pero ya en este momento sí los tengo que dejar. Vale. Ministro, la última pregunta, perdóneme, Paola, para el ministro de Hacienda. Sí, bueno, no, ¿qué tan grave es el problema de caja, ministro, realmente? Y sobre todo por este recorte que se viene de aquí al martes, ¿ustedes van a recortar inversión? ¿Y cuánto puede pegarle eso al crecimiento económico del país? Estamos en el proceso de evaluar, Paola, dónde es que está la composición. Tenemos unos ejercicios. El presidente sí ya hizo un llamado de atención. No puede ser en los programas de gobierno.
Y entonces, ¿en qué se recorta, ministro, si no es en programas de gobierno? En lo que hoy se considere no prioritario, y eso es lo que estamos identificando. Pero 20 billones de pesos en gastos de funcionamiento va a ser muy difícil, ¿no? Va a haber parte en funcionamiento y parte en inversión. Sí. ¿Planean, por ejemplo, recortar a organismos que no son del gobierno? ¿Organismos de control, por ejemplo? De hecho, ellos tienen levantada la disponibilidad presupuestal. Vale. Porque sobre ellos no podemos actuar. Vale. Ministro, sé que está muy ocupado. Usted va para Cartagena hoy al Congreso de los Bancos, ¿no es verdad? Sí, señor. Por eso estoy terminando aquí unas reuniones para poder salir hacia el aeropuerto. Yo sé. Ministro, le agradezco que nos haya atendido. Muy amable, señor ministro de Hacienda. Gracias, Néstor, y saludos a toda la mesa de trabajo. Vale. Adiós, Paola.